Encontré mi nombre en el contrato, pero no como heredero, sino como simple testigo. Y eso era solo el principio. La mesa larga estaba cubierta con manteles blancos, velas encendidas y botellas de vino que reflejaban la luz cálida. El olor a cordero asado y marisco llenaba el comedor, mezclándose con un murmullo que se cortó en seco cuando mi padre se puso de pie. Afuera, Madrid todavía respiraba Navidad, campanas lejanas, coros en las calles, el tintinear de las luces colgando sobre la Gran Vía. Dentro, el aire se volvió espeso. Señores, empezó él, con la voz grave y medida. Este año será especial. He vendido todo. Su todo era mucho más que ladrillos y cocinas. 7 marisquerías, 3 tabernas, un restaurante con estrella Michelin. La obra de su vida. La empresa familiar que, según él, nos alimentaría a todos hasta la vejez. Hubo un segundo de desconcierto. Luego, como si la frase hubiera aterrizado por partes, mis 2 hermanos se inclinaron hacia adelante. ¿Vendiste?, preguntó el mayor, aunque su sonrisa ya confirmaba que lo sabía. Sí, respondió papá. El acuerdo se firmará en enero. Los beneficios se repartirán entre los socios. Ya saben quiénes. Lo dijo mirando solo a ellos. Ni una sola vez giró la cabeza hacia Clara. Ella no sonrió, no se movió, apenas pestañeó. ¿Y yo?, preguntó sin levantar la voz. Papá apoyó la mano sobre el respaldo de su silla, como si quisiera darle un toque de cortesía a una sentencia. Tú seguirás trabajando, si el nuevo dueño lo quiere. El tenedor que Clara tenía en la mano chocó contra el plato y luego rodó sobre el mantel. El sonido fue tan claro que todos lo escuchamos, incluso los que querían fingir que nada pasaba. Vamos, Clara, dijo el menor de mis hermanos, con un tono entre condescendiente y burlón. Siempre has sido la que hace que las cuentas cuadren. Esto no es más que un cambio de nombres en las puertas. Ella lo miró un instante, con esa calma que en ella siempre era más peligrosa que un grito. Luego tomó la copa, pero no bebió. El líquido oscuro osciló en silencio. Yo observaba. Sentía algo en el ambiente, un peso extraño. No era solo la injusticia, era como si Clara estuviera tragándose algo que ya había preparado de antemano. Papá continuó hablando de cifras, de porcentajes, de cómo los nuevos dueños mantendrían la esencia. Cada palabra era un clavo más en la tapa invisible que estaban cerrando sobre ella. Y por supuesto, añadió él, levantando la copa, el mérito es de todos. Todos significaba los hombres de la familia. Los brindis fueron mecánicos. El cristal chocando sonó hueco. Alguien hizo un chiste sobre cómo papá por fin se iría a jugar al golf y todos rieron menos Clara. Ella seguía con la vista fija en su cuchillo, como si en el brillo metálico hubiera un mapa que solo ella podía leer. Afuera, un coro empezó a cantar Noche de paz. Adentro, yo sentía que había algo a punto de romperse. Una tensión invisible recorría la mesa como un hilo tensado al límite. En un momento, los ojos de Clara se cruzaron con los míos. No dijo nada, pero su mirada era una pregunta y una promesa al mismo tiempo. Me di cuenta de que, aunque esta noche parecía el final, en realidad podría ser el inicio de algo mucho más grande. Y empecé a pensar en cuándo comenzó todo, y por qué tenía la sensación de que la historia que estaba a punto de escribirse no tendría nada de pacífica. La mañana siguiente, la casa estaba en silencio. El comedor todavía olía a vino rancio y cordero recalentado. Encontré a Clara en la cocina, de espaldas, sirviéndose café. La cafetera humeaba y el vapor le cubría el rostro a ratos, como una cortina que la escondía. ¿No dormiste?, pregunté. Dormir es perder tiempo, respondió sin mirarme. Sus palabras eran secas, medidas. No estaba enfadada de forma visible, y eso me inquietaba más que si hubiera roto un plato en la cabeza de alguien. Yo había pasado la noche repasando la escena del contrato. El papel seguía en mi mente, mis hermanos como herederos, Clara como empleada prescindible y yo un simple testigo. Al mediodía fui a la oficina central. Los pasillos estaban extrañamente animados. Felicitaciones navideñas, empleados con gorros de Santa, bromas sobre el gran cambio que se avecinaba. En la sala de juntas vi a mis hermanos riéndose con el nuevo supuesto comprador.
un tipo alto con traje azul y sonrisa de anuncio. Me detuve fuera, fingiendo revisar el móvil para escuchar. Tu padre lo ha entendido todo, decía el hombre del traje. Los activos son buenos, pero la estructura. Necesitamos gente que sepa obedecer. Clara no es problema, contestó mi hermano mayor. Ella cree que la necesita la empresa, pero la verdad es que cualquiera puede hacer su trabajo. Hubo carcajadas. Sentí un golpe seco en el estómago, no de sorpresa, sino de asco. Podría haber entrado y encarado a todos, pero no lo hice. Parte de mí quería comprobar hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Así que pasé de largo, saludé con un gesto y me fui a mi oficina. Me senté y recordé un momento de hace años. Clara, con 17, organizando a los camareros antes de una noche de Navidad en el restaurante principal. Mi padre estaba enfermo y mis hermanos desaparecidos. Ella sacó adelante la noche con una precisión que yo no había visto ni en gerentes con 20 años de experiencia. Al final, los clientes salieron aplaudiendo, pero cuando al día siguiente la prensa local publicó una nota elogiando la excelente coordinación del restaurante, el nombre que aparecía como responsable era el de mi hermano mayor. Aquello, recuerdo, fue el inicio de la grieta. De vuelta en el presente, vi a Clara pasar por el pasillo. No llevaba uniforme, solo un abrigo negro y una carpeta bajo el brazo. ¿Te vas?, pregunté. Reunión, dijo. ¿Con quién? Conmigo misma. Salió sin añadir nada. El resto del día fue una sucesión de pequeñas señales. Clara evitando a papá, sus llamadas rechazadas, las conversaciones que cortaba cuando alguien entraba en la sala. Parecía actuar con normalidad, pero no lo era. Había un patrón, y me daba la sensación de que yo estaba viendo solo la superficie. Esa noche la vi en el garaje familiar. Creí que iba a coger su coche, pero estaba abriendo el maletero de otro, un sedán gris que no reconocí. Dentro, cajas de cartón, archivadores, carpetas con logotipos que nunca había visto. Phoenix Holdings. ¿Qué es eso?, pregunté desde la puerta. Ella me miró sin sobresaltarse. Trabajo. ¿Tuyo? De momento, sí. Cerró el maletero con calma y pasó junto a mí. Su perfume dejó una estela breve y fría, como si acabara de cruzar una corriente de aire helado. Me quedé allí, en el garaje, escuchando el eco de sus pasos. No sabía qué estaba tramando, pero entendí que la Clara que habíamos conocido todos estos años, la que aceptaba, la que callaba, ya no estaba. Y, por primera vez, sentí que algo se movía bajo la superficie de esta familia, algo que ninguno de nosotros podría detener. 2 días después, la ciudad amaneció envuelta en una llovizna fina que dejaba las aceras brillantes. Llegué temprano a la oficina, y allí estaba Clara, en su mesa, revisando papeles que no pertenecían a ninguna de nuestras sucursales. Ni una sola hoja llevaba el logotipo familiar. Me acerqué despacio. «Eso no parece nuestro», comenté. «No lo es», dijo, sin levantar la vista. «Pero pronto lo será». Esa frase me quemó la curiosidad, pero ella pasó página como si no hubiera dicho nada. Decidí probar algo. Sabía que mis hermanos almorzarían en el mismo lugar de siempre, un restaurante pequeño donde se creían a salvo de oídos ajenos. Me senté 2 mesas más allá, oculto tras un periódico. «Papá ya firmó la primera parte», decía el mayor. «En cuanto el dinero entre, nos aseguramos de que Clara no pueda reclamar nada». «Tendremos que vigilarla», añadió el menor. «Tiene esa manía de guardar facturas y correos». Guardé esa información. Era una confesión a medias, pero suficiente para entender que había una jugada sucia en marcha. Esa misma tarde, en un impulso calculado, fui a ver a un viejo amigo. Diego, abogado especializado en fraudes corporativos. Le conté lo que había escuchado, sin dar nombres. «Si lo que dices es cierto», dijo, ajustándose las gafas, «aquí hay materia para desmantelarles. Pero necesitarías pruebas sólidas, contratos, transferencias, correos internos». Pensé en las carpetas del maletero de Clara. Volví a casa decidido a hablar con ella. La encontré en su estudio, rodeada de planos de locales y gráficas de ventas. En una pantalla, el logo de Phoenix Holdings giraba lentamente. «Clara, dime la verdad. ¿Qué es esto?».
Ella se recostó en la silla, me miró y sonrió apenas. Es mi plan B. Llevo años construyéndolo. Mientras ellos me dejaban cuadrar cuentas, yo aprendía cómo derribar y levantar un imperio. Y Phoenix Holdings es mío. Y en 2 semanas será el dueño de todo lo que ellos creen que les pertenece. Me quedé en silencio. No era una reacción de sorpresa, era la certeza de que ella estaba 2, 3 pasos por delante de todos. Necesito que no digas nada, añadió. Aún no es el momento. No supe si asentir por lealtad o por miedo. Esa noche no dormí. La imagen de mis hermanos riendo en el almuerzo se mezclaba con la de Clara, fría y meticulosa frente a sus pantallas. Por primera vez entendí que esta no sería una venganza impulsiva. Era cirugía precisa, y todos nosotros éramos el paciente abierto sobre la mesa. Y yo, sin saber cómo, empezaba a convertirme en su cómplice. La firma de la venta estaba programada para un viernes. Toda la semana previa, la tensión se coló en cada rincón de la oficina. Mis hermanos iban y venían con carpetas, hablando en susurros con el padre, como si ya fueran directores generales de algo que todavía no les pertenecía. Clara, en cambio, parecía invisible. No asistía a las reuniones, no respondía a ciertos correos y cuando estaba presente, no abría la boca. Yo sabía que aquello no era pasividad, sino cálculo. Pero ese miércoles algo se torció. A media mañana recibí una llamada de Diego, el abogado. Tu hermana tiene un problema, dijo sin preámbulos. Tus hermanos han movido algunas cuentas y han hecho que desaparezca cualquier registro oficial de su contrato en la empresa. En los papeles nunca trabajó aquí. Me quedé mudo. Eso significa, continuó, que si intenta reclamar algo después de la venta, no tendrá ni un euro de respaldo legal. Colgué y fui directo al despacho de mi padre. Lo encontré firmando documentos, con el mayor de mis hermanos sentado frente a él. ¿Es cierto que han borrado el contrato de Clara?, pregunté. Mi padre me miró por encima de las gafas, con esa calma que siempre usaba antes de soltar una frase letal. Clara nunca tuvo contrato fijo. Siempre estuvo. De paso. ¿De paso? Lleva 15 años levantando este negocio. Lleva 15 años aprendiendo a obedecer. Su tono fue tan plano que me dejó sin palabras. Salí de allí con un calor amargo subiéndome por el cuello. Busqué a Clara. La encontré en el estacionamiento, junto a su coche gris, hablando por teléfono. No alcancé a oír las palabras, pero vi cómo su mandíbula se tensaba. Clara, tenemos un problema, dije cuando colgó. Ella ya lo sabía. Me lo confirmó con una media sonrisa, como si la jugada de ellos fuera un movimiento esperado. Lo anticipé, por eso llevo un año guardando copias de todo. Abrió el maletero y me mostró un archivador negro más gastado que el resto. Aquí está todo, nóminas, correos, transferencias, incluso los mensajes donde me piden tapar pérdidas por sus errores. Su seguridad me tranquilizó por un instante, hasta que esa misma tarde recibí un correo interno, por error, dirigido a mí, con un documento adjunto. Un informe falso en el que se acusaba a Clara de desviar fondos a una cuenta personal. Una acusación directa de fraude. Corrí a enseñárselo. Ella lo leyó, y por primera vez en semanas perdió la compostura. Son unos idiotas, susurró. Esto puede hundirme antes de la compra. La vi tambalearse, como si toda la estrategia se hubiera resquebrajado de golpe. Si esto llega a los compradores, cancelarán el trato, dije. No solo eso, si lo mueven a la prensa, mi nombre quedará manchado para siempre. Se dejó caer en una silla. Por un segundo, Clara ya no era la estratega imbatible, sino alguien al borde de perderlo todo. Ese fue su fondo más oscuro, el momento en que comprendió que sus enemigos no tenían límites y que estaban dispuestos a destrozarla públicamente. Afuera llovía más fuerte. El agua golpeaba el techo del estacionamiento como una cuenta regresiva. Yo quería decir algo para animarla, pero no encontré palabras. Ella se cubrió el rostro con las manos, respirando hondo, como quien intenta no romperse. Ese día vi a mi hermana más cerca del vacío que nunca, y no supe si sería capaz de salir de ahí. Esa noche, Clara no volvió a casa. Al amanecer, recibí un mensaje breve. Estoy bien. No me llames. Fui a trabajar con la sensación de que el edificio entero estaba observando.
En la oficina central, mis hermanos actuaban como si nada hubiera pasado. El menor incluso tarareaba una canción navideña mientras firmaba papeles. El mayor hablaba por teléfono, cerrando citas para celebrar la venta. Al mediodía, Clara apareció. No llevaba el abrigo negro habitual, sino una chaqueta clara y un pañuelo color vino. Caminaba recta, con una calma extraña. Sin saludar, se dirigió a la sala de juntas y pidió que entraran mi padre, los dos hermanos y yo. «Tenemos que hablar», dijo, cerrando la puerta. Mi padre la observó con esa mezcla de autoridad y fastidio que siempre reservaba para sus hijos problemáticos. «Si es para quejarte otra vez», empezó él. «No», lo interrumpió. «Es para avisarles de que sé todo. Las cuentas ocultas, las transferencias ilegales, los proveedores fantasmas. Y también sé que el comprador no es quien dice ser». El silencio cayó como un bloque de mármol. «¿Qué insinúas?», preguntó el mayor, intentando reír. «Que el comprador es una sociedad pantalla creada para blanquear activos, y ustedes lo saben». Se inclinó hacia la mesa. «El problema es que también lo sé yo». Mi padre se levantó, como si así pudiera cortar la conversación. «Si quieres amenazarme, hazlo en privado». «No es una amenaza, papá. Es un hecho». Abrió su carpeta y colocó sobre la mesa un documento con membrete. «Aquí está el registro mercantil. La sociedad se llama Phoenix Holdings». Yo reconocí el nombre y sentí que algo se movía bajo mi piel. «Y adivinen», continuó, «¿quién es la propietaria?». Nadie respondió. Ella sonrió apenas. Yo. Mis hermanos se miraron, incrédulos. Papá frunció el ceño. «Esto es un disparate». «No, esto es estrategia. Mientras ustedes me relegaban a hacer cuadrar cuentas, yo construía mi propia red de restaurantes. 4 años, 16 locales, todos rentables. Y ahora, Phoenix Holdings ha hecho la mejor oferta por el negocio familiar». El mayor dio un paso adelante, con el rostro rojo. «¿Nos espiaste?». «No. Aprendí de ustedes». Hubo un momento en que creí que se abalanzaría sobre ella, pero papá levantó la mano. «¿Qué quieres, Clara?». Ella respiró hondo y su voz fue más fría que el cristal. «Quiero cerrar la compra tal como está, pero con condiciones nuevas. El 80% del pago va para mí. A ustedes, una parte mínima. Además, quiero una declaración pública reconociendo mis 15 años de trabajo y liderazgo». «¿Y si decimos que no?», preguntó el menor, casi riendo. «Entonces entrego a la fiscalía todo lo que tengo sobre fraude fiscal y estafa. Y no solo a ustedes, también al comprador falso». Un silencio denso llenó la sala. En ese instante entendí que Clara ya no jugaba en la liga familiar. Ahora se movía en un nivel donde el apellido no protegía a nadie. Papá se dejó caer en su silla. Tenía la mirada perdida, como si por primera vez en su vida viera a su hija como rival. Clara recogió sus papeles, los metió en la carpeta y se encaminó a la puerta. Antes de salir, se giró. «Tienen 3 días para decidir. Después será demasiado tarde». Y se fue, dejando tras de sí un silencio que pesaba más que cualquier grito. Los 3 días siguientes fueron un campo de batalla invisible. Mis hermanos dejaron de dirigirme la palabra. Mi padre se encerraba en su despacho, haciendo llamadas largas y en voz baja. Afuera, el personal notaba la tensión, conversaciones que se cortaban al pasar, puertas que se cerraban con más fuerza de la necesaria. Clara, en cambio, parecía más serena que nunca. La vi entrar y salir con un hombre alto, traje gris, que luego supe era un auditor independiente. También empezó a pasar más tiempo en el restaurante insignia, saludando a los clientes, hablando con los jefes de cocina. Su presencia, antes ignorada, ahora atraía miradas y susurros. El jueves por la tarde me llamó. «Ven a la Plaza Mayor, Cafetería del Sol, a las 6, y no llegues tarde». Cuando entré, ella estaba con el auditor, revisando una tableta. Sobre la mesa, fotos de documentos, diagramas de cuentas y una lista de proveedores falsos. «Él», dijo Clara, señalando al auditor, «es ahora mi socio. Me ayuda a blindar el trato y a tener todo listo por si necesito ir a la fiscalía». «¿Y qué esperas de mí?», pregunté. «Quiero que estés presente cuando firme. Si intentan algo, tú saldrás con el disco duro que tengo preparado».
Me dio una pequeña caja negra, del tamaño de una cartera. Aquí está todo, es tuyo, hasta que termine. Acepté sin discutir. No era solo confianza, era un pacto tácito de que yo ya estaba del lado de ella. Esa noche, Clara organizó una cena informal en el restaurante principal. Invitó a clientes habituales, a periodistas gastronómicos y a algunos proveedores clave. Mi padre y mis hermanos llegaron sin saber que encontrarían un salón lleno y cámaras de fotos disparando a cada minuto. Vi cómo Clara se movía entre mesas, segura, con una sonrisa calculada. Se detuvo junto a un grupo de periodistas y en voz suficiente para que medio salón la oyera, dijo: «La próxima temporada habrá cambios importantes. Queremos mantener la esencia, pero con liderazgo renovado y nuevas inversiones». Mis hermanos se removieron incómodos. Papá fingió interés por un plato de pulpo a la gallega que no tocó. Al final de la noche, cuando las luces bajaron y los fotógrafos se fueron, Clara se acercó a nuestra mesa. «Mañana a las 10, aquí mismo, firmamos». Miró a cada uno de ellos. «Les sugiero que lleguen puntuales». Nadie contestó. Yo, en silencio, entendí que la escena de esa noche no era un simple evento social. Era un preámbulo público, un testigo colectivo de que ella ya estaba al mando, incluso antes de que el contrato tuviera tinta. Y, por primera vez, vi miedo en los ojos de mi padre. La mañana de la firma, el salón privado del restaurante estaba preparado. Mesa larga, carpetas alineadas, café recién hecho. Afuera, periodistas aguardaban, por casualidad, atraídos por el rumor de un cambio histórico. Clara llegó puntual, vestida de negro impecable, con el auditor a su lado. Mi padre y mis hermanos entraron minutos después, con sonrisas tensas. El notario abrió la carpeta y empezó a leer. «Antes de continuar», dijo Clara, «confirmemos que las condiciones son las que acordamos». El mayor intentó interrumpir. Hubo pequeños ajustes. «Entonces no hay firma», respondió ella, sin levantar la voz. Sacó su carpeta, deslizó varias fotos sobre la mesa. Transferencias ocultas, facturas falsas, correos con órdenes ilegales. Los rostros de mis hermanos palidecieron. Papá se inclinó hacia adelante, como si quisiera arrebatarle los papeles, pero se contuvo. «O se firma como acordamos», dijo Clara, «o todo esto sale a la luz hoy mismo, con la prensa ahí fuera». El notario carraspeó. Hubo un minuto de silencio que pareció una hora. Finalmente, papá asintió. Firmaron. Ella también. Cuando el contrato quedó cerrado, Clara se levantó. «Ahora, el comunicado». Señaló a un periodista que entraba con una cámara. «Hoy se reconoce mi trabajo de 15 años al frente de esta empresa. Que quede constancia». Mis hermanos miraron al suelo. Papá, por primera vez, no dijo nada. Clara sonrió para la foto, pero al girarse hacia mí, su expresión era otra. Satisfacción fría, sin euforia. Salimos juntos por la puerta lateral, dejando atrás el murmullo de los periodistas y el silencio pesado de nuestra familia. Ella no buscaba aplausos, buscaba cerrar cuentas. 6 meses después, el restaurante principal tenía otro ritmo. Las mesas seguían llenas, pero ahora los hermanos trabajaban turnos completos. Uno en cocina, el otro atendiendo mesas. Sin trajes, sin privilegios. Papá pasaba por las mañanas, tomaba un café en la barra y se marchaba sin dar órdenes. La última vez que lo vi, se quedó un momento mirando el nuevo logotipo en la entrada. Phoenix Holdings, dorado sobre fondo negro. Clara estaba en su oficina, revisando propuestas de expansión. No hablaba mucho, pero su presencia llenaba cada espacio. Había conseguido algo más que quedarse con el negocio. Había cambiado las reglas. Un martes, mientras salía del local, vi a un grupo de periodistas esperando fuera. Querían entrevistarla por un premio nacional a la mejor gestión empresarial. Ella sonrió, aceptó, y la luz de los flashes la envolvió. No dije nada. Solo me quedé observando desde la acera opuesta, con la certeza de que mi hermana ya no necesitaba que nadie la defendiera. El viento de primavera movía las banderas en la terraza. Clara alzó la vista un instante, como si buscara algo en el cielo, y volvió a entrar.